La cámara, los que quieran, vamos a empezar a grabar. Ya comenzamos, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a la reunión de los viernes en Ágora. Vamos a recordar los puntos que nos ayudan a mantener un ambiente seguro y amable, tener mucha paciencia, decir todo de modo positivo, hablar con libertad y por lo tanto estar dispuesto a que también te digan las otras cosas que estén en desacuerdo, evitar descalificaciones personales. Y los moderadores, con el personal técnico, podemos enviar a alguien a que descanse un rato en una sala de espera, si se da la necesidad. Con esto, pues, construimos un espacio seguro. Les recuerdo a todos que se graba y si alguien luego quiere que algo se omita o no se ponga en YouTube, se puede contactar a través del canal, del email que está ahí. Para quienes asisten tal vez por primera vez, les recuerdo que somos muchos de nosotros ex miembros del Opus Dei y la razón que nos une para venir aquí es compartir y ayudarnos de una manera positiva y constructiva a procesar las experiencias que hemos tenido, que para muchos de nosotros han sido traumáticas o difíciles, y las consecuencias que han tenido y que tienen al día de hoy. Pero también hay personas que no son miembros, tal vez son personas que tienen algún interés, que sea periodístico o porque tienen personas de familia. También hay miembros de la obra que participan y contribuyen a enriquecer esta experiencia. Y el propósito es tener un espacio donde todos podamos encontrar unos mecanismos para mejorar nuestra vida y ayudarle a otros a mejorar, sobre todo a quienes pasan por momentos más difíciles. Hoy vamos a tener como un tema genérico, el tema del proselitismo en Opus Dei y cómo lo vivimos o cómo se ha vivido y cómo se vive ahora. Entonces vamos a tener unos videos introductorios que han preparado el equipo técnico de Ágora y los vamos a usar unos son testimonios, otros son simplemente recogiendo cosas distintas y los vamos a usar para que las personas puedan comentar su experiencia o lo que quieran aportar. Entonces, without much further ado, sin más, yo creo que podemos pasar al primer video. El proselitismo es una caricatura de la evangelización. Punto 793. Proselitismo es la señal cierta del celo verdadero. Y una de las señales de algunos movimientos eclesiales que están andando mal es el proselitismo. Cuando un movimiento eclesial, o una diócesis, o un obispo, un cura, o una monja, o un laico, hace proselitismo, eso no es cristiano. Cristiano es invitar, acoger, ayudar, pero sin proselitismo. Punto 809. Proselitismo. ¿Quién no tiene hambre de perpetuar su apostolado? La evangelización no consiste en hacer proselitismo. Punto 810. Ese afán de proselitismo que te come las entrañas es señal cierta de tu entregamiento. Ser pescadores de hombres. No tengan miedo. Eso no es hacer proselitismo. Es anunciar el evangelio que provoca. En esta imagen tan linda de Jesús, ser pescadores de hombres. Jesús confía a los discípulos la misión de navegar en el mar del mundo.
Bueno, qué comienzo, ¿no? Uf, qué comienzo. Quiero hacer una aclaración por si acaso para que quede grabado, y es que esa voz no es la voz original de José María Escrivá. Es una voz sintetizada a partir de una persona española de esa edad. Entonces, quienes le hemos escuchado muchísimas veces, pues notaremos la diferencia, pero quiero que quede claro que ni se estaba tratando de caricaturizar ni de imitar la voz, sino simplemente ponerla en el contexto de quienes tal vez no han escuchado eso con esa forma o esa dicción en particular. Bueno, Bien, y gracias de por ahí la yo sí yo aclaración, lo Gianfranco. abro a la, los que quieran hacer algún comentario. Sí, antes de abrir a los comentarios, yo quería aclarar algo, si es posible. Primero, gracias por tu introducción, gracias por el equipo de Ágora que preparó este video. Me parece que estaría bueno que pudiéramos entre todos ponernos de acuerdo qué entendemos cuando hablamos de proselitismo, por esto de que es interesante saber que estamos todos hablando de lo mismo. Cuando empezamos a preparar toda esta información, empecé a rastrear un poco qué era el proselitismo, qué era conseguir prosélitos, y creo que, bueno, hay mucho material en Internet, pero básicamente lo que se explicaba es que históricamente el prosélito se llamó así, una palabra de origen griego, porque era el que venía de afuera, o sea, era el que de alguna manera se convertía al judaísmo. Se lo llamó prosélito, por lo tanto proselitismo era conseguir gente que se convirtiera o a la causa propia, ya fuera por un motivo religioso o por un tema ideológico. Por eso también se habló de proselitismo con el paso del tiempo a esa invitación a llamar y convertir personas al cristianismo. Cosa que me pareció muy interesante, se los recomiendo para que lo lean a modo de curiosidad, es que en la página del Opus Dei hay un capítulo que se dedica en el diccionario de San José María Escrivá a la expresión proselitismo. Y ahí lo que cuenta es esto mismo de cuál es el origen, pero después también empieza a delinearlo en el sentido en que se daba al término proselitismo dentro de la obra. Se explicaba que había un primer sentido, que era un sentido positivo, que fue el que estuvo vigente durante muchos siglos, con esta acepción de captar gente para la propia causa, pero a medida que avanzaba el siglo XX empezó a tener una connotación negativa la expresión proselitismo, porque se refería a esta acción guiada por intereses propios para conseguir adeptos para la propia causa, pero muchas veces a partir de una cierta violencia o a partir de un cierto engaño. Entonces me pareció muy interesante la cita que aparece en el diccionario, en la página del Opus Dei, me permito leérselo, cuando aclara que cuando empieza a difundirse un significado negativo, que incluye connotaciones de engaños o de coacción, estas son palabras que están en la página del Opus Dei, o de coacción, elementos que San José María excluye de raíz. Y dice, existen palabras que se vuelven mentirosas. Hay hoy quienes afirman que hacer proselitismo no es cosa cristiana. Bueno, recién lo veíamos al Papa Francisco decir eso, que el cristianismo debe exclusivamente dar testimonio. ¿Que no es cristiano hacer proselitismo? Pregunta. Es el apóstol quien nos dice estas frases y entonces cita estas expresiones del Evangelio, ¿no? Que hay que hacer, que hace falta predicar, hacerse entender, insistir. Si por proselitismo, continúan las palabras de Monseñor Escrivá en una carta del año 65, si por proselitismo, cambiando el sentido original de la palabra, entienden difundir la religión por medio de una propaganda comercial o arrastrar a las almas con la violencia o con el engaño, tienen razón, porque Dios no quiere esclavos, sino amigos e hijos que le amen en libertad. Pero si por proselitismo entienden el esfuerzo apostólico por entender la buena nueva, por meterse con delicadeza pero con verdad en las vidas de los demás para hacerles conocer a Cristo, si piensan que eso no es cristiano, es que del cristianismo no conocen nada más que el nombre. Es curioso porque en el video que vimos recién, con las palabras y la imagen del Papa Francisco, hacía una clara diferenciación entre lo que es evangelizar, hacer esta acción de llevar a las almas a Dios, y el hacer proselitismo donde hay un interés personal. Que creo que a medida que vayamos viendo los videos que nos han hecho llegar, podemos llegar a analizar estas dos acepciones y cómo se manejaban en la práctica en la obra o cómo se manejan en la práctica de la obra, no en la teoría.
Después vamos a ahondar también, porque es algo que preparamos, en lo que es esta santa coacción, lo que es este compele intrare, es animar a la gente, forzar a la gente. Me parece que hay mucha tela para ahondar. O sea que lo que podemos hacer ahorita, como decíamos antes, es avanzar un poquito con alguno de los videos donde hay una comparación entre esta manera de hacer proselitismo y y conseguir adeptos para otras causas. Vamos con eso, por favor. Gracias. Un funnel de ventas es un concepto utilizado en marketing y ventas para describir el proceso de convertir potenciales compradores en clientes. Es una técnica que se representa con la imagen de un embudo debido a que el número de potenciales clientes, llamados prospectos, se reduce a medida que avanza a través de diferentes etapas. Las etapas típicas de un funnel de ventas son: 1. Etapa lead, es la primera etapa en el contacto con los clientes y el objetivo es buscar potenciales clientes. En el Opus Dei se consiguen leads a través de eventos, organizando actividades e invitando a gente. 2. Etapa prospecto, es la segunda etapa y consiste en obtener evidencias de que al cliente potencial le interesan los productos o servicios. En esta etapa se hacen preguntas, se evalúa el interés del cliente potencial. En el caso del Opus Dei, se le plantean medios de formación de iniciación o actividades sociales para ver cómo responde la persona. 3. Etapa oportunidad, es la tercera etapa y comienza cuando el cliente potencial manifiesta su interés o necesidad en nuestros productos. Sucede cuando alguien empieza a rezar, hacer las normas o leer libros típicos del Opus Dei. 4. Etapa oportunidad calificada, después de detectar una oportunidad es obligatorio calificarla, es decir, evaluar si es apto. En el Opus Dei se consulta a los directores, se pone en las listas y se trata de convencer a la persona hasta que pide la admisión al Opus Dei. La técnica del embudo de ventas se puede llevar a cabo de forma ética o no ética. El problema viene cuando el producto que se vende es una vocación. El problema viene cuando hay un objetivo de 500 vitajes, como si fuera el departamento comercial de una multinacional. El problema viene cuando cada miembro del Opus Dei debe convertirse en un comercial para la institución. Bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué hicimos esta comparación que puede parecer curiosa? Porque hay formas de proceder que se asemejan bastante, ¿no? Entre la institución y este tipo de promociones de empresas. De hecho, esto que mencionaba, el video de los distintos pasos a seguir, alguien me acercó un escrito del año 2004 de Madrid, donde figuraba 27 pasos para que alguien pida la admisión. Y ahí estaban enumerados los 27 pasos que si quieren después en algún momento dado los comentamos, ¿no? Desde la cosa más básica, como conocerla, quedar con ella, salir, bueno, algo que irá saliendo en los testimonios, que lo hemos vivido personalmente porque lo han hecho con nosotros y porque posiblemente también nosotros lo hemos hecho con otros, ¿no? Seguir esa rutina para acercar personas a la institución. Y en esto que mencionábamos del invitarlos a participar, del compel intrare, de ese obligar a entrar, que hace referencia a una cita del Evangelio, es muy interesante porque en la obra se termina identificando este compel entrar, este forzar a entrar, de alguna manera, a dejarse llevar por una santa coacción, ¿no sé? Le hemos escuchado muchas veces esa expresión de animar a la gente y forzarla. Y siempre se hacía una referencia al Evangelio, que debo reconocer que a partir de esto que estábamos investigando, lo volví a leer con bastante detenimiento, para ver a qué hacía alusión esta expresión que tenía que ver con ese ese señor que decidió hacer unas bodas y que invitó a diferentes personalidades y que en el momento de recordarles que ya la mesa estaba preparada, se empezaron a excusar unos y otros dando distintos motivos, ¿sí? Uno que había comprado un campo, otro que había comprado una yunta de bueyes, otro que se había casado. Y cuando el sirviente le lleva ese mensaje al señor, de alguna manera se enoja y le dice que salga a los caminos, que salga a recorrer y que invite a todo el mundo. Y ahí usa esta expresión compel intrare, que lleva a todos, porque ese banquete estaba preparado y que no se podía quedar sin gente y entonces que llevara. Lo curioso de eso, y me llamó mucho la atención, porque no lo recordaba tan así, es que cuando menciona a quién tiene que
invitar, para llenar esos lugares, dice, que invite a los pobres, que invite a los cojos, que invite a los lisiados, que invite a los ciegos. Hay una gran diferencia entre los que se invitaban en la obra y este mensaje evangélico de no dejar esa mesa sin atender y sin que la pudieran disfrutar. Yo digo que San José María, me parece que esos versículos se los salteó, porque no era precisamente a este público al que iban dirigidas las invitaciones. Lamento decirlo a partir de esta relectura y esta resignificación del Evangelio. Por otro lado, después a continuación también hay una cita de Jesús que dice, si quieres ser perfecto. No es que a todo el mundo había que meterlo así de prepo, pero bueno, podemos seguir avanzando con este tema. Todos hemos de alguna manera experimentado esta cosa de, bueno, llevemos a la gente, tenemos que cumplir una meta, vamos a volcarnos a esas personas y de alguna manera, algunas oportunidades nos hemos volcado de una manera como excesiva. Hay un video preparado con este material que, bueno, que tiene como denominaciones más actuales. Nosotros nunca lo usamos en esa época, por lo menos mientras estuvimos. Pero me parece ahorita que si se puede poner ese video es muy interesante porque responde mucho a las características que nosotros vivimos tanto en nuestra propia vida o que hicimos vivir a otros en su propia vida. Así que si lo compartimos vamos a ver esta idea también. El love bombing es una táctica de manipulación psicológica en la que una persona o grupo sobreabunda a otra con muestras exageradas de afecto, atención y elogios, con el objetivo de ganar su afecto, confianza o lealtad de manera rápida y desproporcionada. Esta estrategia puede ser utilizada en relaciones personales, pero también en contextos sectarios o manipulativos. Su objetivo principal es crear una dependencia emocional en la víctima. Sin embargo, suele ser seguido por un cambio abrupto de comportamiento una vez que la persona está enganchada. No sé si les suena conocido esto que hemos escuchado, esta cosa de todo el mundo centrado en el prospecto, en el interesado, la interesada, atendiéndola, brindándole todas las posibilidades y, no sé, en el momento de pitar después ya es como que se perdía ese encanto maravilloso que habíamos recibido mientras éramos todavía personas de San Rafael y susceptibles de entrar en la organización. No sé si alguien quiere hacer algún comentario eh, o seguimos avanzando un poquito más. En el caso de que nadie quiera comentar nada, porque los veo todos muy callados, no veo manos levantadas. Sí que quiero compartir algo que me hizo llegar a alguien que tiene toda la fuente de información, que me pareció muy interesante, porque de alguna forma es lo que nosotros vivimos, son las palabras textuales. Acá no estamos interpretando, acá estamos leyendo citas originales. Esto es de Cuadernos 3, es un texto del fundador. Cuando una persona no tiene celo proselitista, estamos hablando de proselitismo, es que no le late el corazón, que ha muerto. Se le pueden aplicar aquellas palabras de la escritura, Jan Fetet, Quadriduanus est enim, Yede, está muerto desde hace días. Esas almas, aunque estuviesen en casa, o sea, dentro de la obra, estarían muertas, podridas, Jan Fetet. Y yo con cadáveres no voy a ningún lado, los cadáveres los entierro. Y continuaba, es hora de hacer el recuento. ¿Cuántas vocaciones has traído tú? Y sigue, los socios del Opus Dei tienen el derecho y el deber de plantear el problema vocacional, allende superius, y de provocar esta crisis entre toda clase de personas, que den esperanzas de una posible vocación. No ocuparse del proselitismo sería un síntoma de flojera, de enfermedad y quizás de muerte. No vamos a preguntar acá ni nos vamos a preguntar cuántas vocaciones ha llevado cada uno, porque no se trata de hacer una confesión pública. Pero es interesante que nos pudiéramos plantear, de acuerdo con estos criterios, dónde estaríamos nosotros, ¿no? ¿En qué lugar de este universo estaríamos? O si ya tal vez estaríamos muertos, enterrados, pero gracias a Dios estábamos todos libres y felices de estar acá compartiendo este momento. ¿Alguien quiere hacer un comentario de lo que venimos hasta aquí? Ahí veo Agustina, una mano real levantada. Agustina.
Hola, espera. Hola. Oye, no, mientras estaba, cuando empecé, bueno, un saludo a todos. Cuando empezaste a decir ese definición de proselitismo en la página web del Opus Dei, que dice que es una cita de Escrivá del proselitismo y tal, del año 60 y algo. Sí, como siempre, lo que escribió Escrivá no tiene fecha creíble porque se manipula, sobre todo las fechas de lo que está escrito se han manipulado siempre. Es decir, de repente en el año 34, Escrivá hace una instrucción para los directores y empieza a hablar de los supernumerarios, de los directores, de la asesoría, o sea, es absurdo, eso no pudo escribirlo en el año 34 porque eso no existía, ¿no? Pero bueno, lo mismo que dices esa cita. Y he estado mirando lo que tú has citado, el cuadernos 3 o el cuadernos 5, algo así, ¿no? Eso es del año, eso está publicado en el año 1982. Es decir, lo que se supone que decía Escrivá en el año 60 y algo, que lo han cambiado porque han visto lo que el Papa define como proselitismo, entonces claro, cambian todo lo que Escrivá pudiera decir contrario al Papa, ¿no? Entonces, en el año 82, esa publicación de cuadernos ha estado vigente hasta que los han retirado de Opus Libros. Me imagino que seguirán en los centros del Opus Dei, ¿no? Entonces, solo es para decir eso, o sea que el término de proselitismo ahora lo ven que no está adecuado, pues todos hemos vivido y hemos hecho, hemos practicado el proselitismo y lo han practicado con nosotros. De hecho, si no, no hubiéramos entrado en la obra, porque ¿quién tenía vocación al Opus Dei sin conocer al Opus Dei si no te hubieran machacado y seguido y te hubieran involucrado y la conciencia con que Dios te lo pide y no vas a ser como el joven rico? Bueno, todo eso que sabemos nosotros. O sea que más que nada era esa acotación en que lo que dijo Escrivá, lo que escribió, se lo inventan cada 2 por 3 cuando les interesa. Nada más. Bueno, recién mencionabas que no sabías si era de cuadernos 3 o cuadernos 5. En cuadernos 5 hay una cita con palabras también del fundador que dice que las personas que tratáis están en condiciones, si vosotros sois sobrenaturales, de recibir la vocación al Opus Dei. Él habla de la vocación al Opus Dei. Luego ninguno de vosotros, hijos míos, tiene derecho a decir no puedo hacer apostolado, no puedo hacer proselitismo. O sea, él en sus palabras identificaba apostolado y proselitismo. Y además la vocación, ese llamado que uno hacía a las personas cercanas, era estar cerca de Dios a través de la institución concreta, no era acercar a las personas a Dios. Había una expresión, creo que todos la recordaremos, de 100 almas, nos interesan las 100, pero no nos interesan tanto las 100, nos interesan los que podemos acercar a nuestra propia institución, ¿verdad? Sí, nosotros, Patricia, sí, perdón. perdón, solo un segundo, que nosotros no acercábamos a las personas a Dios, nosotros acercábamos a las personas a la obra. Lo que buscábamos es que pitaran. No buscábamos llevarlas a una iglesia, a una parroquia y que hablaran con un sacerdote o que no fuera de la obra, ¿no? Eso creo que está claro. Cuando se refiere la obra, tal, acercar a las personas a la iglesia, a Dios, es falso. ¿No? Pues bueno, eso lo sabemos nosotros, es acercar las personas a la institución, a la obra, para que piten. Y si pitan, se suponía que es que las estamos acercando a Dios, pero sabemos que acercar las personas a la obra no es acercarlas a la iglesia, es acercarlas a una institución que pidan la admisión y que se les vuelva locas dentro. Ya está. Sí, también se nos decían a veces con algunas de nuestras amistades, bueno, no, Menganita, déjala porque no va a pitar o no se entiende. Y uno decía, pero esta persona también merece estar cerca de Dios, esta persona también merece recibir formación, esta persona también merece algo como lo que recibimos nosotros, en el sentido, si eso nos acercaba a estar más a Dios, pero no había mucho que perder el tiempo con ese tipo de personas que no mostraban estas características.
Patricia, ¿querías comentar algo porque habías levantado tu mano? No, pero ya lo dijo Agustina, o sea, realmente es esa capacidad camaleónica del Opus Dei de cambiar las cosas al interés del momento, ¿no? O sea, esto mismo del tema del proselitismo, concretamente, pues ese texto que leíste de la página de Opus Dei, le escribe, no recuerdo ahorita el autor, pero quien hace toda esa interpretación o nueva exégesis, como le queremos llamar, pues es del año 2018. Entonces, digo, está claro que esa manera de entender el proselitismo que teníamos contra esta nueva manera de explicarlo, pues no tiene nada que ver con la que el fundador, y que fue la que aprendimos, al menos la mayoría de los que estamos aquí, con la imagen, finalmente, porque eso es lo que les importa, que quieren dar ahora. Bien, Santiago escribía en el chat, con todo respeto a la persona del Romano Pontífice, es claro que cuando se ha referido al proselitismo condenándolo, ha tomado el peor sentido del término, el que no le gusta a él, pero nada más. Es verdad esto, pero lo que es interesante que podamos analizar entre todos es si parte de ese sentido, que es más negativo, no lo vivimos nosotros en cuanto a los procedimientos que se usaban a la hora de convocar y plantearle la vocación a las personas. Me parece interesante si podemos ver el primer testimonio, porque así no estamos hablando de una manera más general o más teórica, sino a partir de las propias vivencias de algunos de los que estamos participando aquí. Muchas gracias. Soy parte de ese apostolado de coacción, con tal de tener vocaciones. Tanto, que yo lo vi muy claro muchos años después. Yo estuve 37 años y, cuando me di cuenta, les dije en su cara a las directoras que nunca más volvería a hacer nada por traer ninguna vocación a la obra. Porque me di cuenta que lo único que les importaba era que aumentara el número de personas, solo para sacar el trabajo. Pues todo eso es lo que yo vi claramente. Primero pasa como dice el refrán, ay santito, donde te pondré, y después de mucho tiempo. Ay santito, donde te arreglaré, justo es lo que sucede y más cuando ya no somos santos de su devoción. Esto quiere decir que cuando ya nos dimos cuenta y ya empezamos a defender, entonces es cuando ya no saben qué hacer de nosotros. Yo soy exnumeraria auxiliar. Antes estudié para ser maestra. Por eso estuve casi siempre en un centro de estudios por muchos años. Solamente 34. Yo inmediatamente me daba cuenta de que las que llegaban se iban a ir pronto, porque no les veía muy convencidas. Solo que no lo comentaba con nadie y algunos meses después así pasaba. Otras se iban terminando el centro de estudios. Y, por eso, es que yo pensaba, ¿en el centro donde pitaron no se dieron cuenta de que no tenían vocación? Es por lo que yo también me di cuenta de la coacción. Aunque en el catecismo de la obra dice que las vocaciones son sin coacción, la realidad es completamente otra. Muchas gracias por este testimonio y muchas gracias a todos los que nos van haciendo llegar sus testimonios para que podamos preparar este material, que lo estamos viendo ahora en vivo, pero que después, les recuerdo a todos, lo podemos ver en el canal de YouTube. Y también les agradecemos mucho que nos puedan poner un like, que se puedan suscribir, porque es una manera de seguir difundiendo esto que estamos haciendo, este mensaje con el cual queremos llegar a todos y acompañar a todos. Y bueno, para eso hace falta que cada uno de nosotros pueda colaborar. Así que muchas gracias por esto. Este testimonio es Grace. clarísimo. Sí, Sigue. vamos No, ya, es que Franco, vamos ya, Franco, sí. no, me había enviado una pequeña notita a otra exnumeraria auxiliar de sus recuerdos de cómo en el centro lo que le decían a estas niñas era, es que no ha nacido varón para ti que tienes vocación como numeraria auxiliar. O sea, ya antes, y estas eran niñas jovencitas, ¿no? Tenían 14 años, fueran. Y el cura les decía eso y se los decía en la prédica, se los decía en el confesionario. No ha nacido varón para la que tiene vocación de numerario auxiliar. O sea, si no sigues tu vocación, con el que vas a acabar es un... De una vez lo cancelo porque si no me lo cancela YouTube. ¿No?
Es decir, ya también eso era parte de ese proceso de presión, en particular con el caso de las numerarias auxiliares, esto que nosotros vivimos como algunos de nosotros, muchos de nosotros tal vez éramos universitarios, otros eran bachilleres. Yo también estudié en un colegio de la hora al final de mi bachillerato, aunque no pedí la admisión sino después en la universidad. Pero y esto era así, y yo recuerdo pues que el compañero nuestro numerario del colegio, que era numerario desde que tenía 14 años y medio, pues ahí tenía su lista y a los que trataba y no sé qué, y había toda un empuje y una estrategia. Y hace poquito alguien comentaba, JG comentó ahí por escrito que en el 77 había toda una presión para que pitara gente y tal. Yo pedí la admisión en el 78 y no sé si fui parte de eso. Pero con las auxiliares yo lo que me he ido enterando después, que me ha causado mucha impresión siempre, es que muchas de ellas estaban en estas escuela hogar, en estos sitios donde estaban además ya de entrada muy aisladas de todo lo demás. O sea, hay como dos clases de aislamiento en este como forzado extra, digamos, que es una es la de la familia, que desde que uno es chiquito creció, los papás, los abuelos son superiores, todo el mundo es de la hora, que eso creo que hay un testimonio por ahí que saldrá ahora. Y lo otro era el de las auxiliares, ¿no? Como a estas niñas de entrada, todas las historias que han impresionado pues libros y las que me han contado a mí, me han impresionado muchísimo por eso, es porque se crea toda una situación que yo la recuerdo dentro de, no sé, sí, a mí me hicieron presión y encerrona y todo lo demás, pero yo tenía un poquito más de libertad y de mundo, ¿no? Pero me cuesta más cuando aparecen estos testimonios de las auxiliares no sentirme que realmente el abuso fue muy fuerte. Y yo recuerdo pues las palabras de José María Escrivá, si las escribió o no las escribió, no lo sé, pero muchas de las que estaban grabadas en las películas, en las tertulias, en su forma de hablar de estas cosas, pues eran exactamente el tono de las que leíste tú ahorita en Cuaderno. O sea que no es que se estuviera malinterpretando a Escrivá en esa forma de hacer proselitismo. Y a mí me consta por la experiencia de quienes, yo no era una, ¿cómo se llama eso? Adalid proselitista, pero otras personas con las que yo convivía y conocí muy bien y que trabajaban conmigo en consejos locales o lo que fuera, pues sí lo eran. Y yo recuerdo esto sistemáticamente, es lo del embudo ese de lo que sea. Las listas y dele que dele y buscar y presionar y la encerrona y la convivencia y el plan y cuando estábamos en la residencia de universitarios pues no hacer toda clase de planes para que fulanito o menganito pitaran y no sé qué y yo eso todo eso aunque ahora digan que lo hagan diferente yo no sé ahora cómo es pues yo sé que pita mucha menos gente y es mucho menos frecuencia no sé cómo serán los intentos. Eh, pero bueno, perdón, esto es que me ha traído estos recuerdos y quería ponerlos aquí. Claramente. También Paco nos recuerda que en el libro de Meditaciones se dice, lo cita textualmente, si no hay vocaciones, falta amor de Dios. Y la verdad que es forzar eso, ¿no? Hay muchas instituciones de gente muy santa sin vocaciones, pero tampoco es una señal de que no funcionáramos. Simplemente hay gente que tiene más habilidad que otra para lo que sea. O sea, de alguna manera el hacer proselitismo, que de la abundancia del corazón hablaba la boca, hay que reconocer que hay gente que tiene más habilidad para llegar a los demás que otros. Y eso no habla ni bien ni mal, son características personales. Hay gente que tiene gran capacidad para la venta y hay otros que no podrían vender algo ni aunque lo regalaran. Bueno, simplemente es trabajar y contar con lo que son las características personales. También JG recordaba la experiencia del UNIP, verdadera encerrona, Uy, para sí, que la el gente unir, ¿no? para la gente que iba, una cosa inmoral, o sea, era de alguna manera a todo el mundo plantearle la vocación y era una cosa terrible. Ahora, Gianfranco, esto que dices tú, si bien todos hemos vivido este proselitismo, estos pasos así a ultranza de lo que había que hacer para conseguir de alguna manera la vocación, no simplemente para recibirla, creo que en el caso de las numerarias auxiliares ha sido terrible. O sea, no hay Hay un motivo que se pueda comentario, justificar. me mandaron ahorita por el privado otro comentario, otra persona que dice que Hacelo, hacelo. lo peor del love bombing es cuando se hace con una niña de 14 años que tiene una enorme capacidad afectiva y eso se mantiene por los años como una estrategia para hacer que uno no se dé cuenta de que está en el lugar equivocado, porque además no era solo ese momento, cuando el cuerpo ya te ha estado diciendo a gritos desde tu adolescencia que no estás bien ahí. Está en línea con lo que apareció ahora. Exacto. También preguntan acá en el chat cómo puede ser, por qué había esa
y le preguntan al padre Adelardo, pero padre Adelardo usted puede responder o no, porque nadie se tiene que sentir aquí presionado. Si no, estaríamos haciendo lo mismo que criticamos. Hay alguien que pregunta, ¿por qué esa ilusión y esta cosa de que la gente pitara en el UNIF? ¿Por qué ese era el estado ideal? Podría pitar en Pues cualquier lado, pero era... yo la verdad es que no tengo yo esa conciencia, me parece, de que... Ujú. O sí, quizá vosotros sí, no sé. Yo al UNIF fui creo que 4 veces, una desde Sevilla y 3 desde Madrid, que estudié la carrera en Madrid. Y no sé si pitó a alguien en esos UNIF, alguien de mi autobús, digamos, íbamos en autobús desde España. Pero, pues no sé, quizás sí hace más ilusión que la gente pita ahí porque es más bonito, porque es el UNIF, porque es Roma, pero no veo yo que fuese eso preferible a otra cosa, ¿no? No lo recuerdo yo así, ¿eh? Pero no lo sé, no lo sé. Si tenéis esa experiencia, pues quizá la explicación sea esa, que en Roma todo es más bonito, también pitar es más bonito en Roma, supongo que es eso. Sí, No había sé. un poco de eso, Adelardo, ¿sabes? Ciertamente. Pero yo lo que también recuerdo era que era como tratar de darle esa alegría como al padre o Ah, puede algo ser, así puede de que, ser. bueno, sí, Sí, había ido toda la gente a y tal y entonces decir, habían pues pitado tantos y este tal. UNIF han pitado tantos y tal. Sí, Es pues exacto, no puede había ser. toda esa cosa, Pues digamos que no lo había ah, pensado, pero sería eso. Sí, sí, sí. por lo menos era lo que yo pues sabía, como parte de lo que organizaba, eh, no que organizaba, pero en que participaba en esas cosas. Bueno, Enzo, aquí no te dice, sientas mal, no te sientas mal, Enzo, que pones que era cero proselitista. Ahí estábamos muchos posiblemente también. Nunca me gustó sí, yo presionar, también, escribir, a mí también. perseguir a la gente. Obviamente nadie pitó conmigo. Ahora agradezco haber sido así. Si alguien hubiera pitado por mí, me sentiría mal si no me acercara al menos a explicarle las cosas como son ahora. Nunca entendí por qué, qué hizo que yo pitara. Y claro, que se fueran y no sentía el más mínimo arrepentimiento ni necesidad de hablar conmigo y sacarme del error. Yo creo que no está mal el plantearle a la gente que el camino que uno hizo, el camino que uno eligió, estaba bueno. Ahora, de ahí a plantearle a la gente que tenían vocación, con el paso del tiempo uno se da cuenta que posiblemente uno no ha tenido vocación a eso específicamente. Que lo que uno quería era seguir a Dios, hacer bien a la gente y poder transformar un mundo en algo mejor. Ahora, eso de tener una vocación Eso. divina específica, lo pude, era algo raro. Así que Enzo, vos y todos los que se sienten así, bienvenido sea. Patricia, Bueno, iba a decir otra cosa, pero ya ahorita que están diciendo lo del UNIF, me viene a la cabeza en el UNIF del 2008, que iba con un grupo de amigas universitarias y recuerdo, bueno, esto mismo lo pone ahorita Ceci en el chat, la ilusión de la gente, bueno, de estar con el Papa, que es la manera como les vendías lo del UNIF, ¿no? O sea, ir a Roma, etcétera. Y realmente luego estando allá, digo, estas niñas, por ejemplo, se movieron a conseguir boletos para los oficios con el Papa, ¿no? Y entonces teníamos boletos para jueves, viernes y sábado para... Y claro que a mí luego me perseguían de que no, o sea, había que ir a los oficios con el padre, o sea, como que estaba bien ir un día con el Papa, pero los demás días había que ir teníamos boletos para ir con el padre o a Bruno Bozzi, bueno, ya no me acuerdo ahorita ni cómo se llaman las casas, pero había que ir ahí, ¿no? Pues digo, finalmente nos fuimos con el Papa porque era lo que les hacía ilusión a estas niñas, pero no sé, todo como estaba pensado las tertulias, o sea, la tertulia de San Rafael, digo, ya como ya sabemos las preguntas hechas, pero luego como invitabas a la tertulia de numerarias y terminaban, éramos el mismo número de personas de la de San Rafael que de la de numerarias, o sea, eso era absurdo decir que había dos tertulias, ¿no? O sea, era como toda esta, pues, manipulación. Y bueno, ya ahorita digo de lo que contaban del funnel, pero eso ya lo cuento más adelante para no alargarme. gracias, Patricia. Acá Santiago me escribe, me pone que tendría unos 10 o 11 años y había un sacerdote numerario, hoy de 95 años, que me perseguía para llevarme al club. 10 u 11 años. Un día iba yo con mi padre por la calle y nos encontramos con el cura que se iba a embarcar en su auto. El santo este me agarró el brazo y me dijo, ahora mismo te vienes al club, y me tironeó. Le di una patada en la canilla y me zafé. Muchos años después, cuando pité, me lo encontré y me recordó la patada.
Bueno, espero que no le doliera todavía, pero la verdad que es increíble. Una persona de 10, 11 años que además estaba con su padre, hoy sería inconcebible una acción de ese estilo, ¿no? Hay muchos que están escribiendo. Yo también los animo a que levanten la mano y las compartan estas experiencias o estas opiniones, si así lo desean, ¿no? Muchas anécdotas del UNIP, mucha ilusión con el tema del UNIP, ¿no? Era como el momento de, bueno, de aprovechar para provocar esa crisis vocacional. Bueno, se nos fue el padre Adelardo, lo esperamos después, que pone que viene más tarde. Antes de ver el próximo video, si les parece, les leo unos puntos y después vemos el próximo video, así podemos hacer el corte técnico que hacemos siempre. Este documento al que hacía mención simplemente es para recordar cosas que hemos vivido. Los 27 pasos para que pida la admisión. 27 pasos. Primero hay que conocerla, o sea, conectarse con ella. Segundo, hay que quedar a salir para hablar de pájaros y flores, o sea, hablar de cualquier cosa. Tercero, fomentar la amistad, y ahí podía haber deporte, excursiones, aprovechar planes divertidos que se puedan organizar desde el centro, porque muchas veces los centros se transformaban en eso, ¿no? En verdaderos parques de diversiones donde la gente lo pasara bien para ver que uno tenía una vida maravillosa allá adentro. Después, pisar el centro, porque primero todo era de extra. Una vez que se producía eso, ese como encandilamiento, había que llevar al centro. Pisar el centro. Quinto, empezar a estudiar en el centro. Después hacer una visita a los pobres. Séptimo, dar algún tipo de encargo material o ayuda en el centro, hacer un turno, poner ornamentos, algo que de alguna manera comprometiera a la persona en cuestión. Octavo, meditación. Noveno, que trajera alguna amiga suya por el centro. 10, que se sumara a alguna charla de formación y, si es posible, con amigas. 11, oración, enseñarle y quedar todos los días para hacerla, proporcionarle tema, etcétera, etcétera. 12, que empezara la dirección espiritual. 13, hablar todas las semanas, poner un día fijo y una hora. Ya estoy agotada. 14, que empezara un círculo. 15, ponerle un plan de vida. 16, que hiciera un curso de retiro. 17, sí o sí que empezara un plan de vida, aunque fuera algo breve. 15 minutos de oración, Ángelus, visita, rosario y misa 3 días para... Ya estamos agotados. Bueno, y siguen los puntos. Plan de vida, convivencia, libros sobre la obra, después agregar más cosas al plan de vida, que viera alguna película, y que el plan de vida ya fuera como un poquito más completo, que volviera a ver otra película, y después había que convencer, me llamó la atención esta expresión, convencer al consejo local de la posible vocación de esta persona. 23, hablarle para que pitara, llevarle una visita a los pobres para movilizar ese corazón, volver a hablar esta persona con la directora para que ya la pudiera ver una persona de otra jerarquía. 25, preparar conversaciones breves con el sacerdote, que pase y le cuente lo que está viendo en la oración, los propósitos. 26, ir de romería. 27, finalmente, que escriba la carta. Ah, no, Agotador. muy espontáneo todo, muy espontáneo, Agotador. muy... Esto se llama tener vocación. Chan, chan, chan. Impresionante. Carlos, te Estoy de escuchamos. acuerdo, JG. Añadieron un punto 28. Punto 28 dice suicidarse. Aquí en el chat. No nos vamos a suicidar en lo más mínimo. Carlos, te escuchamos brevemente. Hacemos el cierre de esta primera parte y seguimos la segunda porque tenemos un largo trecho por recorrer. Sí, te escuchamos. Estoy hablando de los años 68, 69. Todavía no estaba todo tan formalizado, tan sistematizado. Pero sí me acuerdo de algún director que hablaba de aquel acrónimo que se utiliza en ventas, AIDA, que es el despertar la atención, despertar el interés, ¿verdad? Luego, crear el deseo y luego que venía la acción, que era el yapitar. Ese era muy sencillo. Luego acordémonos que vino Álvaro del Portillo a sistematizar todo y fue la época en la que todo se escribió.
hasta el más mínimo detalle, con aquel afán que él tenía de dejar todo como el espíritu original, inamovible de la obra, todo quedó por escrito. Y algún listo se puso a hacer este gran listado que da risa en realidad, ¿verdad? Porque en realidad de una manera u otra lo seguimos, pero ahí ya había que hacer el check, ¿no? Para ver por dónde iba avanzando y qué le faltaba. Pero de natural, como decías, nada, nada. Era un encauzarlo a uno. Gracias. No, gracias a ti. Si les parece, vamos a hacer cierre de esta primera parte, así facilitamos después la edición y el visionado, y continuamos en microsegundos.